Hoy venimos más bien, hablando de un tema, una serie. ¿Cómo se llama? Haz tu sueño realidad. Esto porque un día yo venía para la iglesia y estaba escuchando la palabra ahí en el intercomunicador del casco de la moto. Y el Señor me habló acerca de esto. Y me guió a hablarles a ustedes acerca del poder que hay en los sueños. Es una manera de Dios actuar. Siempre antes de hacer algo, Dios en la tierra busca un valiente para plantar su deseo como un sueño en su corazón. Dios hace esto, es su manera de hacer las cosas. Toda cosa nace primero con un deseo, con un querer. Y de eso hablábamos, que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Que primero Dios despierta el deseo para que tú vayas hacia ese lugar, para que no te conformes a lo que te tocó vivir, a la situación en la que estuviste. Y le puse como título a la predicación de hoy, dándole continuidad a lo que venimos hablando, el camino de un soñador. ¿Cómo es el título? El camino de un soñador, porque hay un camino. No es que tú llegas de acá a tu sueño en un brinco, en un momento y ya. No, hay un camino que tienes que recorrer. Y ese camino probablemente no te va a gustar. Habrán cosas difíciles a las cuales tendrás que enfrentarte. Tendrás que desafiar muchas veces tus miedos. Tendrás que saltar sobre el agua cuando todo parece incierto. En ocasiones tendrás que sufrir traición, sufrir desprecio de las demás personas. Tendrás que lidiar con la envidia. Tendrás que aguantarte las calumnias y muchas cosas más. Es parte de la vida y es parte del camino. Y yo debo ser responsable al decírtelo, porque cuando hacemos el sueño de Dios, aún más oposición se va a despertar en contra de nosotros. No va a ser fácil, pero sí será seguro si tú vas de la mano del Señor. El Señor no te dejará, Él estará contigo. Cuando éramos niños, nos gustaba ir donde la abuela. La abuela vivía en el campo, en una finca, en un pueblo llamado Pacho. ¿Cuántos conocen Pacho acá? Si alguien conoce Pacho, Cundinamarca. Y hay una vereda que más allá de Pacho se llama Veraguas. Y allá arriba tenía la finca mi abuelita y mi abuelito. El abuelito la verdad no lo queríamos mucho, pero la abuelita sí. Ella era muy cariñosa. Lo que pasa es que el abuelito era muy regañón y no nos dejaba a veces hacer muchas cosas. Pero la abuelita sí. La abuelita nos llevaba a ordeñar, nos llevaba a pasear por la finca, nos dejaba comer de las frutas que ella cultivaba. Ella fabricaba queso ahí, procesaba la leche y hacía todo, y nos daba del queso, los recortes que sacaba, y todo eso a nosotros nos emocionaba. Nos encantaba lanzarnos por los potreros a botes y jugar en la quebrada que pasaba por aquella finca muy fría. Pero eso no importa. Cuando uno quiere divertirse, eso no importa. Cuando uno es un niño que está privado de ciertos privilegios y de ciertas diversiones, uno aprovecha cada instante porque uno quiere sacarle el jugo y quiere disfrutar eso. Éramos una familia con recursos muy limitados, entonces para nosotros viajar era todo un acontecimiento. Y las vacaciones era lo que soñábamos todo el año. E ir donde la abuela nos hacía feliz. ¿Cuál era el problema? Llegar donde la abuela. No teníamos carro, entonces nos tocaba tomar un bus y llegar hasta la terminal de transportes. Ahí una flota que nos llevaba hasta Pacho. En Pacho tomar un bucecito que nos llevaba hasta una vereda llamada San Miguel. Y de San Miguel hasta la finca de mi abuela teníamos que caminar como por 2 horas. O quizá un poco más, 3 horas. Cargar nuestras propias maletas con la ropa que íbamos a usar de vacaciones y los zapatos y todo lo demás. Y cada uno, aunque éramos niños, mi papá nos enseñaba a que teníamos que cargar nosotros, a que teníamos que caminar, y nos íbamos caminando. La carretera daba vueltas por esa montaña y habían unos caminitos que llamaban desechos, por los que caminábamos acortando camino, ¿cierto? E íbamos para llegar más rápido. Y eso para nosotros era una aventura, llegar hasta esa finca. El camino no era tan divertido, pero cuando estábamos allá se nos olvidaba todo lo que habíamos vivido en esa travesía para llegar. Y así es la vida. A veces nosotros queremos que las cosas se den con un chasquido de dedos, que todo pase de ipso facto, pero resulta que no. Resulta que en el camino tenemos que ser procesados, tenemos que aprender, tenemos que moldear nuestro carácter y dejarnos moldear también por Dios. Tenemos que aprender ciertos principios que serán clave para no desviarnos cuando la abundancia llegue. Tenemos que desarrollar un carácter firme para que nada de este mundo nos dañe el corazón y nos desvíe del propósito. En ese camino se llora, en ese camino se ríe, pero es un camino que debemos disfrutar, porque de eso se trata la vida.
Cuando tú llegas allá, cuando logras completar ese sueño y cuando logras hacer lo que el Señor te dijo que hicieras, tú miras hacia atrás y ves que fue algo muy lindo haber vivido la escasez, haber vivido en situaciones de pronto en las cuales tuviste que ceder tus derechos, tus tesoros, tuviste que invertir, tuviste que pagar, tuviste que aguantar ciertas cosas. Pero eso es porque ahí aprendiste humildad, ahí aprendiste paciencia, ahí aprendiste generosidad y muchas otras cosas que son los tesoros que te quedan del camino. La bendición de llegar es una bendición, pero la bendición de tener el aprendizaje, de haber recorrido ese camino, es lo más bonito que nos queda para la vida, porque es lo que finalmente transferimos a la generación que sigue. Cuando tú le das a tus hijos una casa, le estás dando una herencia. Pero cuando a tus hijos les enseñas palabra, cuando a tus hijos les enseñas principios, cuando les haces ser personas honestas en esta vida, no les estás dando una herencia, les estás dejando un legado. Porque herencia es lo que tú les das a ellos, legado es lo que tú dejas en ellos. Y para dejar algo, tú tienes que primero vivir muchas cosas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, para que nuestra carrera no sea de lágrimas solamente, para que nuestra carrera no sea solo de dolores y pesares, sino que aprovechemos cada instante que Dios nos da en esta vida, porque es emocionante. Esta vida es una y nunca más la tendremos. Nos iremos con el Señor, en su segunda venida estaremos acá, pero nunca como hoy. Hoy es la oportunidad de vivir, es la vida humana. Si tú tienes una esposa, gózate con ella. Alégrate con ella, porque dice Jesús, esta es tu parte en la tierra. Tú sabes que después de que te vayas de esta tierra a vivir con Dios en la eternidad, ya no existirá el concepto de matrimonio como lo conocemos hoy. Para algunos será como, ay, gloria a Dios. Pero para otros que amamos a nuestras esposas es como, bueno, yo le gateo como sea, pero le llego allá. La esposita es una bendición de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos hombres tienen esposa acá? Muy bien. ¿Y aman a sus espositas? Dice la palabra, alégrate con la mujer de tu juventud y gózate con ella, dice la palabra. ¿Y por qué, hijo mío? Dice, porque esta es tu parte en la tierra. Y luego dice, ¿y por qué, hijo mío, abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué irás tras la mujer extraña o tras la mujer ramera? Proverbios 5, 6, 7, tú lo puedes leer. Cuando tienes una parte en tu vida. ¿Por qué hogares se la pasan peleando? Todo el tiempo gritos y la vida se les va, cuando es la oportunidad de ser felices. Que no tenemos lo que queremos por ahora, no importa, podemos ser felices. ¿Por qué los niños de antes éramos más felices que los de ahora? ¿O no? No había celular, no había tecnología como hoy. Nos tocaba ingeniárnoslas para divertirnos. No teníamos para un Xbox, no había Xbox. No teníamos para un Family o uno de esos Ataris. Pero teníamos palos para jugar yermis, para jugar escondidas. Con tapitas de la tienda armábamos las torres para jugar ese yermis, ¿era? Y jugar ponchados. Y rejito quemado también. Y nos dábamos duro, pero nos divertíamos. Hoy medio tocas a un niño y ya se va para el psicólogo, porque mejor dicho, si un niño le pega a otro sin culpa, ya tiene que entrar en un tratamiento, porque es una generación frágil de cristal. Se les ha dado todo a la mano, se les ha enseñado que todo es fácil y se han perdido la bendición de recorrer un camino donde están los verdaderos aprendizajes. ¿O no? Juzguen ustedes. Yo soy pastor y atiendo muchas consejerías y escucho frecuentemente, repetidas veces, jóvenes de 13, 14 años, 12 incluso, hundidos en la depresión, con 3, 4 intentos de suicidio, con psicólogo, con psiquiatra. ¿Por qué es tan dura la vida para ti? ¿Qué es lo que pasó? No, es que mis papás no me entienden. ¿Esa es tu tragedia en serio? ¿Por eso te quieres morir? Es que mi papá no me compró el último iPhone. ¿En serio eso es lo que te tiene mal? Mi papá tenía un dicho que decía así: la buena vida cansa y la mala mansa. Y aunque no quiero ser tan trascendental con estas cosas, hay una gran verdad en medio de todo eso. Porque a nosotros, los que nos tocó comenzar de abajo y los que nos tocó llevar arepas de bienestarina de 11 al colegio, ¿alguien las llevó? Con un jugo de guayaba en un botilito que cuando llegaba el descanso estaba picho. Que uno lo abría y sonaba así. Pss. Pero no había más y nos tocaba tomárnoslo, ¿o no?
y con la arepita que nos echaba la mamá y ver que el otro se compraba la empanada y la milhoja porque el papá de él sí le daba plata. Y todas esas cosas que hicieron en nosotros nos forjaron un carácter, ¿o no? Eso nos enseñó a valorar la vida y a no desperdiciar las bendiciones de Dios. Porque cuando se le da todo a alguien, ese alguien jamás entenderá el valor de las cosas. Pero el que tuvo que trabajarla, esforzarse, madrugar, sacrificar, el que tuvo que tomar decisiones radicales para poder hacer realidad esos sueños y renunciar a tiempos de ocio con tal de cumplir esas horas de trabajo, etcétera, etcétera, esa persona entenderá el valor de las cosas. Entonces no será un derrochador, será alguien que administra con cuidado, porque todo lo que tiene en sus manos es bendición. ¿Estamos o no? Entonces no te puedes perder el camino solo que porque tu papá te dio la bendición de estudiar en una muy buena universidad e ir al mejor colegio y de pronto especializarte en otro país y llegar y decir yo soy mejor que el otro. Hay que tener cuidado con eso, porque dice la palabra que el que se humilla será enaltecido, pero el que se exalta será humillado. ¿Cuánto hay de valor en la humillación y lo despreciamos? A veces sufrir es tan bueno, porque en el sufrimiento es donde aprendemos las más grandes lecciones. Y no te estoy mandando de cabeza al sufrimiento, no. Pero revisa tu vida y verás que cuando sufriste aprendiste, que cuando sufriste ganaste, que cuando sufriste nacieron las mejores ideas, montaste ese negocio, cuando sufriste saliste del círculo vicioso en el que estabas, te obligó la vida a dar un salto al vacío y creer por algo mejor. Por eso el camino es una bendición para el que lo recorre y hay que correr nuestra carrera con gozo. Ese es el camino del soñador. Estudiando en la palabra, el Señor me mostró a alguien que ejemplifica mucho las etapas del soñador, las transiciones de la vida, esos momentos y capítulos que tenemos que vivir cuando vamos caminando hacia ese destino, y es la vida de José. Génesis capítulo 37, versículo 1, leamos. Dice la palabra de Dios así. Génesis capítulo, les dije, 37, yo lo tengo acá, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Perdón, que esto se me trabó acá. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos? Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob, recuerden, es quien luego recibe el nombre de Israel, ¿no? Que es la nación de Israel que conocemos hasta el día de hoy, que tuvo 12 hijos, uno de ellos José, de quien vamos a hablar. Se dijo que son 12 tribus de Israel. Para el día de hoy no es así realmente, porque José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y cada uno de ellos tuvo un lugar como una tribu dentro del pueblo de Dios. O sea que en sí no son 12, son 13 las tribus de Israel. Pero bueno, solo como para contextualizarnos un poco más. Y dice la palabra: José, siendo de edad de 17 años, ¿cuántos años tenía? 17. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. O sea, era bien sapito, ¿cierto? Como bien, era el que llevaba quejetas. Y amaba a Israel a José, o sea, su papá Jacob, Israel, es el mismo. Amaba a José más que a todos sus hijos. Error, porque un papá no debe amar más a un hijo que al otro, ¿cierto? Tenemos que amar a todos los hijos por igual, o si no, eso va a crear muchos conflictos y muchos problemas en los niños y muchos vacíos. Pero en este caso, la historia nos lleva hacia algo, y es lo que yo quiero hablar acá, porque José era el amado de su padre. Hoy todos nosotros creemos somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Y acaso Dios tiene hijos preferidos? ¿Acaso Dios tiene hijos favoritos? ¿Dios hace acepción de personas? ¿Sabes? Tú puedes decir como José: yo soy el hijo amado de mi padre. Y no porque Dios te ame más a ti que al otro. Lo que pasa es que el que tiene la revelación del amor tiene mucha seguridad, porque la motivación más grande que existe en el mundo es ser amado. Cuando tú eres amado, tú te quieres comer el mundo. Pero cuando no te aman, no tienes ánimo de nada. Tú lo ves en los niños. Mira un niño amado. Un niño amado se para en público y no le da pena hablar. Un niño amado es seguro de sus ideas. Un niño amado que no desprecian, que le dan importancia en su casa, es un niño que cuando habla se nota la seguridad en ese niño, libre de complejos. Pero ahora mira un niño que no es amado. Un niño que ha sufrido desprecios en su casa, maltratos, humillaciones o abusos.
Ese niño es un niño que está ensimismado, que le da miedo expresarse en público porque tiene miedo a que se burlen de él. Es un niño que tiene muchas inseguridades y muchos complejos. Comprobadísimo, lo que más motiva a alguien en la vida es ser amado. Si tú eres amado, a ti no te da miedo nada en esta vida. Y por eso lo dice la palabra en Juan. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, pero el que ama no tiene miedo. Y el que fue amado, el que es amado, no tiene miedo. Porque cuando tú entiendes que eres amado por tu Padre, tú sabes que tu Padre te respaldará en todo lo que hagas en esta vida. Te guardará, te protegerá, y cuando estés en peligro, Él pondrá su mano por ti. Tú sabes que un papá bueno cuida de sus hijos. Pero ¿cuál es el problema también de muchos hoy cristianos? Que su concepto paternal está muy desfigurado. Porque la mayoría de la generación presente tuvo que vivir en hogares disfuncionales, donde no estaba el papá presente. Muchos de los que están acá seguramente, no levanten la mano, pero muchos de los que están acá tuvieron que sufrir el abandono de sus padres. Porque es lo que pasó en esa generación anterior. Por el alcohol, por las mujeres, por muchas cosas, los problemas de pareja. Muchos de los que estamos acá seguramente tuvieron que sufrir maltratos, desprecios en casa. Entonces ahora vienen a Dios y les presentan a un Dios bueno, un Dios eterno, un Dios protector, y se hace difícil creer en ese Dios, porque el concepto de padre es muy errado. No tenemos un buen concepto de padre. Mira a los demás hermanos de José, no tenían el concepto de padre que tenía José, porque José decía: yo soy el hijo amado de mi padre. Es más, dice la palabra que Jacob, o Israel, el papá, le fabricó una túnica de colores. ¿Me puedes poner el versículo, por favor? Le dio una túnica de colores a José. Dice, le hizo una túnica de diversos colores. Y el versículo 4 dice la palabra: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, que el trato de los hermanos de José hacia José era fuerte. Él desde que tenía 17 años, ya vamos a ver por qué era un soñador, ¿no? José, que es el que tomamos como ejemplo para esta predicación. José, mientras estaba en esa etapa de la vida, viviendo con sus hermanos, él tuvo que sufrir mucho maltrato de parte de sus hermanos, porque ni siquiera podían hablarle pacíficamente. Dice el versículo 5: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 6: y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Claro que también ese sueño que tiene, ¿no? Dice, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yo creo que a José le faltó prudencia, ¿cierto? ¿Para qué se pone a contarle? Sabe que no lo quieren y se pone a decir eso. Los que conocen la Biblia, díganme, ¿se cumplió el sueño o no se cumplió? Se cumplió tal cual, como él lo soñó. Porque los hermanos vinieron y se postraron delante de él cuando él llegó a ser gobernador de Egipto, ¿se acuerdan? Ese es el desenlace de la historia, muy chévere el final. Puedes leerla toda en casa, aquí no tenemos tiempo para eso. Pero creo que a José le faltó prudencia. Yo veo un José de 17 años muy inmaduro. Eso es lo que veo al leer estas líneas. Que sí era amado, un muchacho con mucha gracia seguro, un muchacho muy seguro porque se pasa de seguro, como le dice a sus hermanos: me soñé estas cosas. Y bueno, miren el otro sueño, de una vez leámoslo. Dice el versículo 9. Ya estamos acá, ¿no? Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Imagínense. Peor, ¿no? Entonces mira lo que dice el versículo 10. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y ahí sigue la historia, no voy a leer más acá. Solo les voy a narrar algunas cosas que pasaron. Ustedes en casa comprueben si lo que les digo acá es cierto o no. Solo por cuestiones de tiempo lo hago así. ¿Qué hizo José? José contó el sueño que Dios puso en su corazón.
porque fue Dios quien le anunció el futuro, porque así es Dios. Jesús dijo: el Espíritu que yo les voy a dar les revelará las cosas que han de venir. El Espíritu Santo que tenemos con nosotros todos los días, en nosotros y sobre nosotros, nos dice y nos anuncia para que nos preparemos para ese porvenir. Eso sí, te lo aseguro, Dios jamás tendrá un plan de mal para tu vida. Todos sus planes son buenos. Dice la palabra de Dios que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros, y que pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para sus hijos. O sea que si tú eres un hijo amado por Dios, con una túnica de colores, que resaltas en medio de los demás, que se ve la gracia de Dios en ti, sobre ti, que te ves diferente, porque los que somos hijos de Dios y vivimos, tenemos esa gracia. Es que es una gracia tan especial que hasta cuando llegamos a un restaurante se llena. Cuando llegamos a un lugar, una tienda, llega la gente y se llena. La bendición nos persigue a nosotros. Nosotros no perseguimos bendiciones, a nosotros nos persiguen las bendiciones. ¿Tú lo crees así o no? Es que la gracia de Dios está en nosotros, y esa gracia obra a través de nosotros, y la gente nota eso. Pero eso no es del gusto de todos. Para muchos eso es incómodo. Despierta envidias. ¿Qué tiene este? ¿Qué fastidio? Si llega y le cae bien a la gente, y donde, ay, qué mamera es, qué pereza. Y la gente habla así muchas veces. Pero ¿qué hacemos? ¿Soltamos la gracia o nos aferramos más a ella? ¿No creen que somos bendecidos? Menos mal yo estoy hablando con todos los que son así, ¿no? O si no me estarían odiando. Todos somos así, ¿o no? Tenemos a Dios, somos los hijos amados por Dios. Me gustó una frase que dijo un cantante: Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos, eso sí. Y cuando tú eres una persona íntima de Dios, a ti se te nota. Se te nota cuando hablas, se te nota dónde estás, en tu forma de actuar, en tu forma de ser. La gracia de Dios, esa túnica de colores brilla. ¿Qué querrán hacer con esa túnica? Quitártela. Y es lo que van a intentar. Por eso, si tú eres un soñador, debes entender que tendrás personas que te van a odiar, personas que no les va a gustar como tú eres, que van a odiar tu carisma, van a odiar la gracia que Dios puso en ti. Puede que le caigas bien a mucha gente y eso te abra puertas, gloria a Dios, porque así será. Pero otros, y esos que te conocen más íntimamente, podrían convertirse en tus peores enemigos. Jesús lo dijo: los enemigos del hombre estarán en su propia casa. Es la verdad. Eso suele pasar. A veces uno está en paz con todo el mundo, pero en casa es donde está la disensión, es donde está la pelea, donde está el problema. Jesús dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Porque donde yo llegue, en esa casa se levantará el padre contra la madre, el yerno contra la la suegra. No, eso es normal, ¿no? Si se levantará la suegra, se levantarán, mejor dicho. Me enredé, pero eso es lo que suele pasar. Es que dije suegra y se me bloqueó la cabeza. No, mentira, no. No, yo amo a mi suegra, es molestando, yo la amo y ella me ama a mí muchísimo. Pero bueno, eso pasa en las casas y resultan ser los enemigos los de la propia casa. Y es que ahí hay un sentido, porque cuando tú eres lastimado por alguien a quien no amas, eso se sana muy fácil. Eso pasa. Tú pasas la hoja y sigues con tu vida, pero cuando te lastima alguien a quien tú amas, eso causa heridas muy profundas en tu corazón. Dime si no es así. Si a ti te dice tonto el del carro que te cerró en la calle, tú le dices, ay, tonto también, y sigues, ¿no? Después dices, ay, ¿por qué le dije tonto si soy cristiano? Si en la parte de atrás tengo un letrerito que dice, Jesús es mi piloto. Pero bueno, ahí voy. Y tengo ahí el símbolo de Jesús. El pescadito es de allá, el ictus, ¿no? Pero si te dice tonto tu esposa, ya la cosa es diferente. Porque es mi esposa, es por quien trabajo, es por a quien amo, a quien cuido, a quien quiero darle todo lo mejor. Si me deshonra a alguien que no conozco, a mí no me importa. Ni me va ni me viene, me da piedra, pero se me pasa. Pero que me deshonre a alguien, un hijo a quien le he entregado mi cariño, mi amor, mi esfuerzo, mi trabajo, y que me deshonre. Yo creo que los que son papás entienden de lo que estoy hablando, y son de las cosas que duelen en el corazón, ¿o no? José tuvo que sufrir el desprecio de los hermanos. Estaban ellos en el campo cuando llegó él, con la razón que enviaba a su padre, y dijeron, allá viene el soñador, dijeron ellos. Me encanta esa etiqueta. Ojalá de nosotros dijeran lo mismo, allá viene el soñador. Porque somos hacedores de sueños, ¿sí o no? Allá viene el soñador, dijeron de José.
Y dijo un hermano: matémoslo. Miren hasta dónde llegó. Lee la Biblia, ahí está la historia. Lo que pasa es que el tiempo está corto y me regañan porque me alargo, pero ahí voy. Ahí viene el soñador: matémoslo. Y entonces el otro dijo: sí, matémoslo y quitémoslo de encima. Entonces Rubén, uno de sus hermanos, dijo: no lo matemos, es nuestro hermano, metámoslo en un hueco, en esta cisterna vacía, y que se muera solo ahí, pero nosotros no vamos a matarlo porque es nuestro hermano. Ahora, Rubén significa: vean el Hijo de Dios. Eso significa Rubén. Interesante, ¿no? Porque a ti te ven y tienen que decir: ahí va un hijo de Dios. Así tiene que ser. Aunque te odien, aunque digan lo que digan, pero tú eres un hijo de Dios, y donde estés la bendición de Dios va contigo. ¿Lo crees o no? Entonces lo metieron a una cisterna. En las cisternas en el desierto son lugares perfectos para los nidos de las serpientes y las escorpiones. Yo estuve ahora en Israel y vi varias. Nos mostraron cómo son. Hacen un hueco en la tierra y lo hacen muy ancho en su interior, para que las aguas de la lluvia lleguen ahí. Ellos calafatean por dentro muy bien esa cisterna. Es honda, pero es muy ancha. Pero la salida es pequeña. Por ahí con un baldecito sacan el agua. ¿Y qué pasa? Cuando llega el verano muy duro, pues esa cisterna se seca. Entonces es ahí donde se reproducen las serpientes, donde se reproducen las escorpiones, animales altamente venenosos que si te muerden te van a matar o te van a hacer mucho daño. Pues ahí estaba José. Seguramente José estaba en un lugar donde había un nido de serpientes y de escorpiones. Y este es otro episodio de la vida de un soñador, porque tú vas a tener que encontrarte al demonio cara a cara muchas veces. Las serpientes y las escorpiones son tipo de demonios en la Biblia. Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y puedes estar tú en un ambiente, en un hueco profundo donde no hay salida, donde no tienes manera de salir a menos que alguien te saque. ¿Has estado ahí? ¿Te has sentido en un lugar sin salida, donde parece que no hay solución para la situación a menos que alguien venga y meta la mano por ti? Esa es una parte de la vida que yo creo que muchos hemos vivido, hemos pasado, donde cuando miras a los lados solo ves demonios, una presencia y una actividad demoníaca, los demonios tratando de destruirte. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres blanco del enemigo. Dice Pedro en capítulo 5 versículo 7. Dice que el diablo, 1:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos acontecen a nuestros hermanos alrededor del mundo. O sea, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, como dice allá en Efesios capítulo 6. Tenemos que ponernos la armadura de Dios y estar listos para cualquier situación difícil. Él está metido en un hueco, Él está rodeado de lo peor del desierto, está ahí dependiendo de lo que quieran hacer con Él. Pero uno de sus hermanos, llamado Judá, que Judá significa alabanza, dijo: mejor saquémoslo del pozo y vendámoslo a este grupo de madianitas que viene caminando por acá como un esclavo. Recibimos un pago, nos deshacemos de nuestro hermano, tomamos la túnica de colores, la manchamos con sangre de alguno de los animalitos que cuidamos, se la llevamos a nuestra padre y le decimos: padre, encontramos la túnica de José, no sabemos qué pasó, seguramente una bestia del campo lo devoró, aquí está la túnica, papá. Así lo hicieron los desgraciados. Perdón, no, pero hicieron eso con su propio hermano. Con su propio hermano. El que dijo que lo sacaran del lugar, ¿cómo se llama? Judá. No, Judá. El que dijo que lo metieran fue Rubén. El que dijo que lo saquen, ¿quién fue? Judá. ¿Y tú sabes qué significa Judá? Alabanza. ¿Qué es lo que te saca de esos huecos? Alabanza. Son perlitas chiquitas, pero sirven, ¿no? Cuando tú estás en un momento así, tú tienes que ser un adorador. Dice la palabra: presenten a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Porque dice sacrificios de alabanza, porque alabar a Dios muchas veces es un sacrificio. Cuando las cosas no están bien, tú no tienes ganas de hacer nada, mucho menos de levantar tus manos y adorar al Señor. Pero cuando lo haces a pesar
de la oposición que tienes, de la dificultad que tienes para adorar a Dios, aún así obligas tu cuerpo, obligas tu alma a concentrarse y darle gloria al Señor y comienzas a alabarlo en medio de la dificultad, es cuando el Señor interviene para que salgas de ese hueco en el cual estás. Lo que te sacará de esos huecos es la alabanza. Poderoso. ¿Te acuerdas de Pablo y de Silas en la cárcel de Filipos? A ellos los pusieron en el calabozo más profundo, un cepo en sus pies, cadenas en sus manos. Los latigaron hasta romper sus espaldas. Y los dos ahí en el calabozo más profundo, que son cuevas, metidos allá en lo más profundo, a medianoche, con mucho dolor, con sangre, ¿qué hicieron? Le dijo él al otro, ¿qué hacemos? Silas, y no, pues no sé. Pues cantémonos una cancioncita. Echémonos una rola aquí, y se pusieron a cantar. Levantaron sus manos seguro con sus cadenas y comenzaron a alabar. Dice la palabra que los presos que estaban en las otras celdas los oían cantar. O sea, no cantaron pasito, glorificaban a Dios. ¿Tú crees que para ellos fue fácil hacer eso? Ellos entendían el principio. Sacrificar alabanza en el momento de dificultad es la llave a la victoria. Es la salida de una cárcel. Porque hubo un terremoto, léelo. Hubo un terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudían con violencia y entonces en un instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de las manos les cayeron y quedaron completamente libres. Cuando el carcelero fue y vio lo que estaba pasando, sacó la espada y se iba a quitar la vida, porque él sabía que no podía dejar escapar ni un solo preso. Todos los reos estaban presentes y dijo Pablo, no te mates, aquí estamos todos. Y él se bota a los pies de Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Y esa noche hubo salvación para una familia. Y mira la escena, que es maravillosa. Pablo está comiendo ahora en la casa de su verdugo. Lo sacó de la cárcel y le dijo, Pablo, tienes que decirle esto a mi familia. Lo llevó hasta su casa y Pablo abrió su boca y comenzó a predicarles a toda su familia. Esa misma noche los bautizó. Y ahora está el carcelero limpiando las heridas de Pablo, secando su espalda. Así es Dios. Dios hará que esos que te lastimaron sean los que te sirven la mesa, sean los que te bendicen un día. Así es con Dios. Por eso tú no debes tomar represalias contra nadie. Tú solo tienes que hacer una cosa, y es tener una vida de alabanza para tu Señor. Porque alabar es confiar, es saber que Dios tiene el control. ¿Tú crees que Dios tiene el control o no? Lo sacaron, lo vendieron como esclavo. Aquí ya él ha pasado por varias cosas, ¿no? Estamos hablando de José, ¿cierto? Lo llevan y lo venden a un hombre llamado Potifar, que tiene un lugar muy importante en el gobierno de Egipto. Egipto es la potencia del mundo en aquel entonces. Y llegan donde Potifar y le ofrecen a José como esclavo. Potifar lo compra. Y ahora él entra a ser a esa casa el de los oficios varios, el que tiene que llevar, cargar, limpiar. Ese es José. El de la túnica de colores ahora está reducido a servidumbre. Ese es José. Pero esos son solamente episodios de la vida, no son cosas que duran para siempre. Si a ti te toca fregar, limpiar, hacer cosas que de pronto no tienen que ver con tu sueño, no te preocupes. Dios a veces nos permite pasar por situaciones para formar en nosotros su carácter, pero no es el lugar donde vas a quedarte para siempre. Son simplemente momentos de la vida. De pronto el trabajo en el que tú estás hoy no es el con el que sueñas. Ni siquiera tiene que ver con lo que tú quieres hacer con tu vida. Pero sé fiel en lo poco. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Si tú eres fiel ahí en esa partecita de tu vida, no te preocupes. Tendrás una historia para contar. A mí me tocó ser empleado. Y digo esto con mucha humildad, pero yo trabajé en construcción. Y me tocaba pelarme las manos con cemento llenas de ampollas para poder estudiar música, porque mi sueño era siempre ser músico. Entonces yo salía de trabajar con mis manos con mucho dolor, con mi espalda doliendo, porque tocaba cargar bultos de cemento, subir escaleras, hacer mezclas de cemento, pañetar. Todo eso fue mi trabajo como desde los 16 años hasta los 20, 21 más o menos. Y fue una bendición. Y a mí no me da pena decir eso. Es una bendición. Eso yo hice de todo. Menos vender el cuerpo, no, pero el resto lo hice todo. ¿Sabes yo qué hice?
Yo fui lechero. Me iba con mi motico, una motico que tenía como a mis 19 años. Para el Hato en Usme compraba una cantina de leche y me iba por el barrio con una cornetica así. Y las señoras salían con la ollita y yo les echaba la leche. Yo hice eso. Y aquí están mis hermanos y saben que no estoy mintiendo. Y mis hermanos también. Con mi hermano a los 12 años vendíamos avena en el centro de Bogotá, por San Andresito de San José. Y de pronto ustedes me vieron y no saben que era yo. Pero yo iba con un carrito de avena gritando, la avena de la avena de la. Así gritaba yo. Un niño de 13 años, de 14 años, con mi hermano también gritaba, aunque le daba un poquito de pena, pero gritábamos. Y trabajábamos con unos paisas y nos enseñaban a gritar ciertas cosas. Y así gritábamos. Yo gritaba, si el sol está que pica, tómese una avena rica, decía yo. Y cosas así. Desde niños aprendimos a trabajar, a esforzarnos. No era el propósito de nuestra vida, no era la realización de nuestro sueño, eran etapas, eran momentos que nos tocó vivir por alguna razón, pero los vivimos. No nos quedamos ahí, fueron parte del proceso, nos enseñaron humildad, nos enseñaron valor y esas cosas son poderosas. Vimos un mundo que de pronto no hubiéramos conocido de otra forma. Gloria al Señor, Él nos lleva siempre en aumento y de triunfo en triunfo, porque ese es el camino del justo. Pero en vez de quejarte por el trabajo que tienes o la situación que estás viviendo, levanta tus manos y dile gracias, te doy gloria, Señor. Yo te alabo con todo mi corazón, porque sé que lo que tienes para mí es mucho mejor. Seré fiel en lo poco para que me pongas en lo mucho, Señor. Amén. Pero si no sabes ser fiel en lo poco, no habrá lo mucho. Son etapas, son momentos. Ahora José es un esclavo. ¿Sabes qué hizo José? José se preocupó por ser el mejor. Todo su trabajo lo hacía con excelencia. Le ponía gusto a cada cosa que hacía. Con sus horarios, el mejor, el más responsable, siempre dando la milla extra. Potifar, su jefe, lo vio. Lo observó durante un tiempo y dijo, este muchacho es diferente. Y lo ascendió. Al punto de convertirse el jefe de toda su casa, de toda su hacienda. Dice la palabra que ahora Potifar confía en las manos de José todo su tesoro y lo pone como administrador. Esas son las cosas que pasan en la vida. Pero aunque a veces tenemos que sufrir subidas y bajadas, eso es parte del desarrollo, como ya lo venía diciendo. Y José ahora es probado de otra manera. Y para mí que ahí interviene Dios. Y te voy a mostrar algo. Porque decimos que las pruebas de Dios están directamente relacionadas con el sufrimiento. Pero yo no veo eso en la Biblia. Lee la Biblia bien, ponle una lupa y nunca encontrarás a Dios trayéndole desgracias a la gente, nunca. ¿O sí? Dios es bueno. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Sus planes son de bien. Y si tú piensas que Dios es malo, no conoces a Dios, porque Dios es bueno. Yo sí creo que Dios prueba, pero de una manera diferente a como a veces pensamos que prueba. Y una de las maneras como prueba es con la abundancia. Ahora que te doy mucho, ¿qué vas a hacer? Piénsalo. Porque si tú no tienes, tú estás buscando cómo salir de ahí, ¿cierto? Y sí, puedes cometer errores y todo. Pero una persona que no ha tenido y ahora tiene en sus manos una riqueza, un dinero, una grande suma, en ese momento tiene en sus manos el poder de destruirse o no. Porque con dinero alguien con el corazón perverso puede lanzarse por el abismo, caer derecho a sus más oscuras pasiones. Porque el dinero puede ser el patrocinio de todo lo que guardó en su corazón durante años, pero por la escasez nunca pudo darse esos gustos. ¿Cuántos hombres sueñan con vivir una vida promiscua? Y quisieran tener plata para conquistar muchas mujeres y vivir con ellas. Y cambiar con una y con la otra y hacer una vida que ellos piensan en su ignorancia que es felicidad o que ese placer les va a dar de alguna manera un descanso, una alegría. Pero es mentira, porque el pecado solo deja vacíos y dolores. Cuando Dios te pruebe con abundancia, cuida tu corazón, porque lo que tienes en la mano es oro. Es bendición. Jamás uses las bendiciones de Dios para destruirte, porque ahí es donde viene la prueba de Dios de verdad. Dios te da lo mejor. ¿Qué vas a hacer con lo mejor?
¿No te parece interesante eso? Y eso pasó con José. Ahora José tiene todo en sus manos. Ahora José tiene poder sobre personas. Ahora es él quien da las órdenes, quien organiza todo el itinerario del día en las jornadas de trabajo. Él dice, ve aquí, y la gente obedece. Él está por encima de la casa de Potifar, y Potifar es la única persona que está por encima de él. Todo, le dijo Potifar, es tuyo. Puedes comer lo que quieras, puedes disfrutar de lo que quieras. Solo una cosa me reservo para mí, y es mi esposa. Todo lo demás es tuyo. Pero ahora viene otro episodio de la vida de José. ¿Y cuál es? La tentación. Todo soñador tendrá que pasar también por la tentación. Y es ahí donde la mayoría se quiebran. Yo he visto gente berraca, perdón la expresión, salir de situaciones muy duras, pero cuando viene la tentación, sucumben. Son fuertes para el trabajo, son fuertes para los proyectos, pero cuando viene la mujer extraña, cuando viene la tentación, son reducidos a un bocado de pan, como dice allá en Proverbios 5, 6, 7. Y ahí es donde muchos fracasan, porque resulta que cualquier pecado que tú cometas traerá esas consecuencias negativas. Y la Biblia dice así: el que fornica no solo peca contra Dios, sino también peca contra su propio cuerpo. ¿Qué está haciendo aquel que accede a la tentación? Hablemos en el ámbito sexual, porque hay muchos tipos de tentaciones que podrían entrar en este punto o en este capítulo de la vida de un soñador. Pero hablemos de la parte sexual. ¿Qué quiere el enemigo? Destruir tu carne, porque él quiere cobrar derechos. Él quiere saber que si te consumen tu carne, entonces puede acceder a otras áreas de tu vida para también comenzar a destruir. Si la palabra dice que el que peca con pecados sexuales está maldiciendo a él mismo, eso trae consecuencias muy negativas sobre la persona que lo comete. En el momento no se da cuenta, porque en el momento solamente piensa en el placer, pero al pasar el tiempo es cuando comienza a sufrir las depresiones, los vacíos, los dolores. Es cuando lleva y carga la culpa en su corazón, la vergüenza, porque todo eso trae el pecado. Entonces José tiene en sus manos la llave a la victoria, o la llave a su desgracia. Está ahí. La mujer de Potifar se acerca. Ella lo llevaba observando mucho tiempo. Un joven apuesto, inteligente, esforzado, muy organizado, una persona disciplinada. Claro, a esta muchacha, a esta señora, le cautivó eso de José y dijo: este es mío. Cuando se fue Potifar, lo buscó y le dijo: José, hazme tuya. José, ven, acuéstate conmigo, ¿no? ¿Y qué hizo José? ¿Qué hizo José? Sí, José no cayó en la tentación, pero ojo, porque José hizo lo que debemos hacer todos ante la tentación, y fue huir. Corra. Esa es la única batalla que un cristiano no enfrenta, la tentación. Tú puedes enfrentártele a la pobreza, puedes enfrentarte a la pereza, puedes enfrentar tus miedos y arriesgarte a hacer cosas que temías para vencer esos obstáculos de tu vida, pero la tentación es algo con lo que tú no puedes jugar, ni siquiera atreverte a desafiarla. Cuando la tentación viene, solo debes hacer una cosa, y es huir. Dice la palabra: huye de las pasiones juveniles, huye de la tentación. ¿Por qué Dios dice eso? Dios sabe que después de huir, de escapar de la tentación, comienzan a llegar bendiciones. Muchos se pierden el resultado de sus sueños, muchos se pierden el futuro porque sucumben ante la tentación. Muchos se pierden lo mejor de la tierra, las bendiciones que Dios tiene para ellos, por no saber decir no. ¿No les gustó esa parte? Es importante, porque es una de los pasos de la vida, de eso que tú tienes que enfrentar. La tentación vendrá. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que resistir la tentación es sinónimo de amar a Dios. ¿Sí o no? ¿Quién resiste la tentación? El que ama a Dios. Si tú amas a Dios, tú vas a escapar de ahí. No te quedas en el momento esperando que las cosas pasen.
jugando con fuego. En Proverbios dice la palabra: ¿acaso tomará el hombre fuego en sus manos sin que sus vestiduras ardan? Es una pregunta con un tono de ironía que nos apunta a una respuesta obvia. No, si tú juegas con fuego, te vas a quemar. Dice: ¿acaso un hombre caminará con sus pies descalzos sobre brasas calientes? No, si juegas con fuego, te vas a quemar. Pero ¿con qué estás jugando? ¿Con una tentación presente? ¿Con tu cuerpo? No, estás desafiando, estás jugando con tu futuro, estás jugando con el legado de tus hijos, estás jugando con el plan de Dios para tu vida. La tentación deberías tomártela más en serio, y cuando la tengas enfrente tienes que salir corriendo, aunque te digan cobarde. Ahí está un verdadero hombre de Dios, porque un verdadero hombre de Dios es el que soporta la tentación. Y somos hombres. ¿Cuántos hombres hay acá? Amén. Eso. ¿Y a cuántos hombres acá les gustan las mujeres? Todos responden con miedo, como: ¿qué digo? Está al lado mi esposa, Señor. Bueno, a los hombres que les gustan las mujeres, a los que no, al final oramos por ellos, pero a los que les gustan las mujeres, sabemos que todo el tiempo estamos expuestos a muchas cosas. Me incluyo, porque yo también soy hombre y también me gustan las mujeres, solo que decidí amar y respetar solamente una y serle fiel hasta la muerte, porque me parece a mí que un verdadero hombre es el que puede amar y respetar, cuidar y serle fiel solamente a una mujer. Porque si es por tener muchas y piensas que eso te hace hombre, como dijo un predicador que escuché, los perros también tienen genitales y no por eso son hombres. Un verdadero hombre es el que sabe ser fiel a una sola mujer hasta la muerte. ¿Sí creen o no creen eso? ¿Y creen que Dios puede darnos la victoria ahí o no? Claro que sí. José pudo, tú también puedes. Toca escapar, toca huir. Y mujeres también, ¿no? Porque y este mundo como está, este mundo está terrible. Y salir al mundo es exponerse a un mundo de pecado que consume. Pero nosotros podemos marcar la diferencia. Jesús dijo: ustedes son la sal del mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Somos la sal, somos los diferentes. Tenemos que vernos así. Aunque nos digan aburridos, tontos, aunque nos digan que somos raros o retrógradas, o que tenemos una mentalidad como medio conservadora y extraña, que nos digan lo que digan. Pero cuando uno ama a Dios, nada de eso importa. Lo que importa es serle fiel y amarlo con todo el corazón para llegar a ese destino glorioso que Dios trazó para nosotros. ¿Sí lo creen o no? Vamos a soportar la tentación. Es otro de los momentos que vendrán en la vida. Dice la palabra: tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero no pecó. Ser tentado no es el problema es acceder a la tentación. Y dejo algo claro: la tentación no viene de Dios. ¿Ok? La tentación no viene de Dios. En Santiago dice: cuando alguien es tentado, no diga que Dios lo tentó, porque Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal, sino que cuando alguien es tentado es porque de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y si acepta el pecado en su vida, él quedará embarazado de ese pecado. Realmente es lo que está diciendo, porque luego dice: y dará a luz la muerte. Porque todo empieza porque nuestros sentidos físicos nos dejan una información en nuestro cerebro que comienza a corroer nuestros principios, a destruir nuestra moral. Un hombre de Dios verdadero cuida sus ojos, cuida sus oídos. Y no quiero ser legalista, pero cuando tú ves en televisión que la escena se calienta, si eres un hombre de Dios, lo mejor es cambiar eso o apagar eso, porque tú eres hombre y te conoces y sabes que cualquier cosa despierta tu apetito sexual. Y si quieres guardarte para Dios, entonces empieza por las cosas más pequeñas, y es cerrar tus ojos a las perversidades del mundo, guardar tus oídos a las perversidades del mundo, porque todo lo que entra al corazón es lo que pervierte al hombre. Jesús dijo: no es lo que entra por la boca lo que destruye, lo que daña, lo que contamina, es lo que sale de la boca, porque de
del corazón sale, porque del corazón salen los homicidios, las borracheras, del corazón salen los adulterios, del corazón salen todas las perversidades que una persona pueda llegar a cometer. Pero si entró al corazón es porque esa persona no guardó su corazón, lo dejó contaminar con la basura de este mundo. Y dice la palabra: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu vida es el resultado de lo que hay en tu corazón, y lo que hay en tu corazón es el resultado de lo que tú dejas ingresar por medio de tus sentidos físicos. Por eso el trabajo empieza desde las pequeñeces, desde la conversación con los amigos en el trabajo, desde ese chiste verde que echaron en la fiesta familiar. Empieza desde la película que estás viendo o el contenido que estás mirando en tus redes sociales. Todo empieza por ahí, porque las grandes caídas de un hombre no son de repente. Ellas primero se comienzan a gestar en su mente, en su cabeza. El adúltero ya adulteró muchas veces en su cabeza. Él no fue porque se me presentó la oportunidad y no sé qué me pasó. No, es mentira. Todo comienza en la mente. Y si tú lo dejas crecer y crecer y crecer, el pecado será tan fuerte que te llevará a consumarlo. Por eso Jesús dijo: ustedes oyeron que fue dicho: no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella. Porque para Dios es muy importante lo que hay en tu corazón. Y yo sé que hoy le estoy predicando a hombres y a mujeres de Dios que entienden lo que estoy diciendo. Porque si tú eres un hombre, una mujer de Dios, tu deseo más profundo es honrar, ser fiel a Dios en todo lo que haces. Guardar tu corazón. ¿Por qué razón? Por jugar con fuego vas a desbaratar lo que Dios tiene para ti. Pablo dijo: bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Porque una mala decisión puede traerte condenación. Una decisión, una. Tú tienes todo en tus manos. Es lo único propio, la decisión. Dios nunca decide por ti. Eres tú quien tiene que decidir hoy. Yo ya tomé mi decisión y espero que tú también. Vamos a amar al Señor y vamos a cumplir con nuestro propósito en esta tierra. ¿Lo vamos a hacer o no? Amén. Aleluya. Yo lo creo. Yo le dije a Dios un día: Señor, perdóname por todos mis errores, todas las embarradas que cometí. Pero yo quiero que tú me des una buena esposa. Yo era muy joven. Y dije: sé que no soy merecedor de una buena mujer, de una mujer virtuosa, pues con base a lo que yo había hecho, mis errores, que eso ya no existe, no, eso ya quedó borrado. Jesús lo borró con su sangre. Y le dije: Señor, ayúdame desde ahora en adelante a guardar mi corazón. Yo quiero esperar y tú me das la esposa que tienes para mí. Quiero ser un hombre de familia. Quiero tener una esposa, quiero tener una familia y ser ejemplo de ellos. Hice esa oración a mi Señor y Dios me ayudó de verdad. Y hubo muchas tentaciones, pero Dios me guardó hasta que conocí a la que hoy es mi esposa. Y miren el regalo que Dios me dio. Dios se pasó, o sea, de verdad se pasó con esa mujer que el Señor me dio. Ustedes la conocen, ¿cierto? Una bendición, una mujer virtuosa, una mujer bendecida, honesta, una mujer que digo: Señor, gracias de verdad porque eres tan bueno conmigo. Entonces ahora que uno tiene algo en sus manos, ahí es donde es probado el corazón también, ¿no? Ya te di esta bendición, ahora ¿qué vas a hacer con ella? Por eso yo insisto, las pruebas de Dios tienen que ver con la abundancia, tienen que ver con lo mejor, tienen que ver con los tesoros, con las cosas que Dios le entrega a uno. Ahora que tienes esta esposa, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cuidar de ella? ¿Vas a serle fiel? ¿Vas a ser una persona honesta en todos los sentidos de tu vida? Y ahí viene el desafío para todos nosotros. ¿Y estamos dispuestos a cumplirlo o no? ¿Vamos con toda? La tentación. Pero después de eso pasó algo más. José es echado en la cárcel porque la esposa de Potifar dijo que él había intentado abusar de ella. ¿Se acuerdan? ¿Se leyeron la historia? Entonces Potifar no soportó esto y lo metió a la cárcel, y él estuvo en la cárcel injustamente. Esos sufrimientos injustos por los que tenemos que pasar en ocasiones en la vida, debemos tomarlos como escuelas, porque son escuelas realmente, ahí aprendemos mucho. Yo sé que no es justo, yo sé que no quisiéramos estar en esas cosas, pero si pasan, si alguien nos hace sufrir, si alguien ocasiona un dolor en nosotros, cuando nosotros no teníamos culpa de eso,
Aprovecha ese tiempo para ser como José. ¿Sabes qué hizo José en la cárcel? Fue fiel. Fue una persona honesta, una persona íntegra en todo lo que hacía y dejó que sus dones fluyeran. El panadero y el copero del rey fueron metidos a la cárcel también y estaban ahí con él. Ellos tuvieron un sueño y José tenía el don de interpretar sueños. Entonces le interpretó el sueño al copero y le dijo: en 3 días te restituirán en tu cargo y volverás a ser el copero del rey. El panadero emocionado dijo: ¿y mi sueño? Y José le dijo: en 3 días te llevarán a la horca y morirás. En 3 días pasó exactamente. El copero volvió a su trabajo y el panadero fue llevado a la horca. ¿Si has leído la historia? Tú con más detenimiento la vas a leer en casa. Ahora, pasan el tiempo, no se dice exactamente cuánto, que José siguió en la cárcel después de eso. Un día el rey tuvo un sueño. Él soñó con 7 espigas de trigo llenas y otras vacías, no flacas, que no tenían nada. Que las flacas se comían a las gruesas, ¿no? Y soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿sí? Entonces quería que le interpretaran el sueño, pero no había quien se lo interpretara. Entonces el copero le dijo: yo conozco a alguien que interpreta sueños. Y le contó la historia. Cuando estábamos en la cárcel, José, un hombre llamado José, un hebreo, nos interpretó el sueño. A mí se me cumplió tal cual porque era volver a ser tu copero. Y al panadero se le cumplió tal cual porque lo ahorcaron. Entonces dijo el faraón: tráiganlo. Y llevaron a José. Y José explicó el sueño y le dijo: las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas y las 7 espigas gruesas hablan de 7 años de abundancia que tendrá tu reino. Y las 7 flacas hablan de 7 años de escasez que vendrán después de la abundancia. ¿Qué tengo que hacer?, le preguntó el faraón. Solo tú tienes que administrar muy bien los recursos. Miren quién está hablando de administración. Un hombre que vivió las duras y las maduras. La escuela le sirvió a José. ¿Te acuerdas del José inmaduro contando sus sueños frente a sus hermanos? Ahora es un hombre sabio que entiende lo que está hablando, que sabe lo que está diciendo. Es que la vida nos va a formar. Es que en cada proceso el Señor va a forjar en nosotros su carácter. Ahí está José y le dice exactamente lo que tiene que hacer. Tienes que ser una persona buena administrando. Vas a almacenar el trigo, vas a ponerlo en lugares especiales, y cuando vengan los 7 años de escasez, tú tendrás trigo suficiente para abastecer a todo el reino, a todo este reino de Egipto, y también a los que están lejos de acá vendrán a buscar pan. Tú te convertirás en alguien muy poderoso porque tendrás el pan que ellos necesitan, etcétera. Entonces dice el rey, dice Faraón: ¿y quién más para ese trabajo que tú, José? José, quiero que tú seas el segundo después de mí. Y lo puso ahora no en la casa de Potifar, ahora en todo el reino. ¿Sabes qué significa eso? Que Potifar tenía que servirle a él, y que todo el ejército tenía que servirle a él. La palabra se cumple. Dios adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. La palabra se tiene que cumplir y eso no puede fallar. Se cumple. Así es. Y entonces se cumplen los sueños, llegan los hermanos en busca de comida. José les da, lee la historia, ellos se inclinan hacia José. El sueño se cumple tal cual como lo tuvo algún día. José es un claro ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad. Él vuelve a encontrarse con su padre. Y dice la palabra que ahora José tiene 30 años cuando es puesto en ese lugar de eminencia. ¿Te acuerdas cuánto tenía cuando comenzó a soñar? 17. O sea que ¿cuántos años pasaron? 13 años. ¿Sí ves? Hay cosas que no se dan de una noche para amanecer al otro día. Hay cosas que tú no tienes de inmediato. Las cosas grandes en la vida hay que trabajarlas, y muchas veces hay que sufrirlas, pero no importa. Siempre hay que confiar en un Dios bueno que tiene lo mejor al final. Que así como en las bodas de Caná, el mejor vino se reserva para el final. Yo creo que los mejores tiempos para ustedes vienen, iglesia. Yo creo que lo mejor está por venir. Ahora José es gobernador de Egipto, nada más y nada menos. Gobernador de Egipto. Ahora tiene un lugar de eminencia. Ahora tiene un lugar de bendición. Y tiene que pasar la última de sus pruebas. ¿Y sabes cuál fue? El perdón. Ahora tiene a sus hermanos frente a él. Los que lo quisieron matar, los que lo metieron al hueco, los que lo vendieron como esclavo, los que lo separaron del amor de su padre, ahora los tiene frente a él. ¿Y qué tiene que hacer José? Yo creo que esa era la prueba de oro para José. Ahí estaba
en la disyuntiva. ¿Qué pasaría con su reino? ¿Qué pasaría con su estatus? Con la posición que Dios le dio. Si te das cuenta, Dios te prueba es con las cosas grandes. Ahora es gobernador de Egipto, ahora tiene el dinero que quiere, ahora está bañado en lujos y en autoridad, tiene un lugar de mucha eminencia. Ahora están sus hermanos frente a él, humillados por pan. Él tuvo en su mano la vida de ellos. Él pudo vengarse de ellos en ese momento. Él pudo hacer lo que quisiera hacer con ellos. Pero ¿sabes qué hizo José? José los perdonó. José los amó y les dijo: ustedes son mi familia, tendrán un lugar aquí. Y les dieron tierras y les dieron cultivos, y los hermanos de José vivieron muy bien, cómodamente en la tierra en la cual él tocó sufrir para ganársela. Y eso me habla de hombres y mujeres de Dios que, aunque tienen que por el sufrimiento y por muchas adversidades llegar a conquistar grandes bendiciones, Dios hará que esos hombres de Dios abran su mano para alimentar a aquellos que les hacían daño, aquellos que vinieron y les destruyeron. No importa, un corazón sano sabe amar, un corazón sano sabe dar al opresor. Eso hacen los hijos de Dios. Tenemos que ser dignos hijos de Dios. La prueba del perdón se dio. José perdonó a sus hermanos y el final es precioso, porque dice la palabra que José tuvo 2 hijos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los hijos? En Génesis capítulo 41, versículo 50, dice la palabra que José llamó el nombre del primogénito Manasés. Presta atención a estos nombres porque son importantes. Di conmigo: Manasés. Manasés significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y mi aflicción. ¿Cómo te parece? Por eso el primer hijo se llamó ¿cómo? Manasés. Y el segundo hijo, Efraín. Y Efraín significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, voy terminando. Escúchame. Yo no sé qué tantas cosas tú has pasado o estás pasando. Tú necesitas un Manasés y el Señor ya lo trae para ti. Es la sanidad. Es cuando todo el pasado, toda la dificultad que viviste, el dolor que cargaste durante toda la vida, esos rencores, tristezas, todo eso, el Señor va a tener que trabajarlo, va a tener que limpiarlo. El Manasés, iglesia, escúchame, el tiempo de tu Manasés viene, donde viene el descanso, la sanidad del corazón, donde vamos a vivir completamente libres de tristezas, de odios, de resentimientos. Ese es el Manasés. ¿Para qué? Para que venga el Efraín. ¿Y qué es el Efraín? Fructificarás en la tierra de tu aflicción. Vienen tiempos de fructificar, vienen tiempos de ver sueños hechos realidad. Y dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 así: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Vamos a correr este camino, ¿sí o no? Ponte sobre tus pies y te voy a dar otra cita mientras vienen los muchachos de la alabanza, porque vamos a tomar la cena del Señor. Salmos capítulo 30, versículo 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aleluya. Y mientras se ubican les doy otra. Dice Salmo 119 versículo 49 así. Presta atención. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios es consuelo. La palabra de Dios es lo que te hace estar fuerte en medio de toda esa dificultad. Y Salmos 42:3 dice así: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y cómo la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarle. Él es mi salvación. Ese momento de dificultad pasará, iglesia. Esos momentos de adversidad pasarán. Solo tienes que permanecer ahí, en el lugar donde Dios se convierte no solo en tu Salvador, sino en el Señor de tu vida, el que te dirige, el que te sana, el que te limpia. Dios está haciendo algo grande contigo. En este proceso Dios te está llevando en un camino de victoria. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena, que recuerda nuestra unión con Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Quién la puede tomar? Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo. Si tú no estás seguro de tu salvación, yo te voy a invitar ya a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, y hoy tu vida cambiará. Porque cuando el Espíritu de Dios entra a vivir en alguien, esa persona nunca será la misma, todo será diferente. Si hoy viniste y estás escuchando esta palabra, o a través de internet la estás viendo, y no estás seguro de tu salvación, no estás seguro si realmente has nacido de nuevo, hoy es el día. Ahí donde estás, repite con mucha fe esta oración, porque ahí está el poder, en la fe que le pongas. Di conmigo así: Señor Jesús, yo creo en ti. Hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi vida, te abro mi corazón. Ven a vivir dentro de mí. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. Desde hoy te quiero servir y te quiero amar por el resto de mi vida y hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.